Bueno, hoy vamos a empezar con los huesos de la órbita, los componentes del ojo y la región orbitaria. Vamos a empezar delimitando la órbita, qué huesos forman la órbita en el equino y qué huesos forman la órbita en el perro. Bien, acá vemos en la calavera del equino, vemos la órbita en el equino es completa, está completamente cerrada. En dorsal va a estar formada por el hueso frontal, que forma el techo de la órbita. La pared lateral va a estar formada por la apófisis cigomática del frontal y parte del hueso cigomático y una pequeña porción de la parte escamosa del temporal. Estos terminan de formar la pared lateral de la órbita. Después, el piso de la órbita hacia la parte ventral va a estar formada por el hueso cigomático y la pared medial va a estar formada por el hueso lagrimal, este que está en rojo, parte del frontal también colabora acá en la pared, formando la pared medial, y el ala del presfenoides. Estos huesos son los que forman la pared medial de la órbita. En el perro podemos observar que la órbita no está cerrada hacia el lateral, es decir, es incompleta. La apófisis cigomática del frontal es muy corta, así que acá se va a terminar completando el cierre por un ligamento que se llama ligamento orbital. Después, el techo está formado por, o pared dorsal, por el hueso frontal, el piso, pared ventral, por el hueso cigomático, eso es igual, la pared medial por el hueso lagrimal, el frontal y el ala del presfenoide. Bien, nosotros acá en la órbita podemos marcar los bordes, un borde dorsal, un borde ventral y ángulos, ¿no? La unión de esos bordes son los ángulos. Un ángulo lateral, y acá lo podríamos ver mejor, un ángulo medial y un ángulo lateral. Básicamente, alrededor de la órbita se inserta un músculo que es el músculo orbicular del ojo. Es donde van a confluir los músculos de los párpados, que ahora vamos a ir viendo. El órgano de la visión, básicamente, va a estar formado por dos partes. Todo lo que es los componentes del globo ocular y los órganos accesorios a ese globo ocular, como son, bueno, la cavidad, que es lo que acabamos de describir, u órbita, un cuerpo adiposo, que es un cuerpo que ubicamos en dorso lateral de la órbita, de la cavidad de la órbita, que completa ahí la cavidad de la órbita, las fascias y músculos del ojo, los párpados, el aparato lagrimal, los vasos y los nervios. Básicamente estos componentes son los que llamamos accesorios. Y después tenemos la vía óptica, que es la vía por medio de la cual viaja el estímulo óptico hacia la corteza cerebral, que comienza en el nervio óptico. Estos nervios se decusan en lo que llamamos quiasma óptico. Luego cada uno de esos nervios sigue por el tracto óptico, que termina en el tálamo. Primero pasa por el tálamo para hacerse consciente y llegar a la corteza cerebral. Bien, vamos a empezar describiendo los párpados. Los párpados los vamos a ver externamente. Vamos a tener un párpado superior y un párpado inferior. Los párpados tienen una piel que es delgada, normalmente. Está del borde libre de cada párpado emergen estos pelos largos, que son las pestañas, y también en este borde libre, internamente, va a haber unas glándulas que se llaman glándulas tarsales o de Meibone. Cada párpado se va a unir, el párpado superior con el inferior, se unen en esta comisura, que es la comisura medial,
y la otra opuesta se va a denominar comisura lateral. Si nosotros seguimos debajo de la piel de los párpados, nos vamos a encontrar con las fascias, los músculos de los párpados, que ahora los vamos a ver, que forman el párpado superior y el párpado inferior, e internamente cada párpado está recubierto por una conjuntiva que se denomina conjuntiva palpebral. Es decir, si nosotros damos vuelta al párpado, podemos ver por dentro la conjuntiva palpebral. Los músculos, básicamente, que van a ir a los párpados, vamos a tener dos músculos para el párpado superior, que es el elevador del ángulo medial del ojo y el elevador del párpado superior, y el malar para el párpado inferior. Ahora los vamos a ver. Después, si nosotros entramos a la cavidad de la órbita, nos vamos a encontrar que esa cavidad está recubierta internamente por una túnica fibrosa, blanca, acá podemos ver parte, que se denomina periórbita. Básicamente, esta túnica fibrosa se fija al periósteo que cubre la órbita y envuelve a todas las estructuras del globo ocular. Eso internamente. Es lo que vemos acá en parte. Bien, acá tenemos los músculos de los párpados, que hoy hablábamos, que era el auricular del ojo, que es el que rodea todo lo que es la órbita, el elevador del ángulo medial y el elevador del párpado superior para el párpado superior, el malar, que es el músculo del párpado inferior, y después ya sí tendríamos los músculos propios del globo ocular. Los músculos propios del globo ocular los vamos a poder ver acá. Bueno, acá en esta imagen vemos el párpado superior, vemos como la piel es mucho más delgada, ahí vemos las pestañas, y en la base ahí estarían las glándulas tarsales, ¿no? O el megonio. Vemos el párpado inferior, se unen cada párpado en las comisuras, comisura medial y comisura lateral. Bien, y en estos esquemas que vemos acá podemos ver los músculos propios del globo ocular. Tenemos esta que es una vista rostral y esta que es una vista caudal porque vemos el nervio óptico. Bien, ahí vemos los músculos, tendríamos. Los músculos propios del globo ocular son el recto dorsal, recto ventral, recto lateral y recto medial. Y después los oblicuos, oblicuo dorsal y oblicuo ventral. Y después, el nervio óptico, que es este, está rodeado alrededor también por fibras musculares que forman el músculo retractor del ojo o retractor del bulbo, se le llama también. Bien, esos serían los músculos que forman el globo ocular. Básicamente, estos músculos están inervados por tres pares craneales. El oculomotor, que es el tercer par, el troclear, que es el cuarto par, y el abducente, que es el sexto par. Los rectos, dorsal, ventral y medial, van a estar inervados por el oculomotor. Solo el recto lateral lo va a inervar el nervio abducente. Después, también el músculo retractor del bulbo, que era ese músculo que rodeaba al nervio óptico, inerva el nervio abducente, y después tendríamos los oblicuos, el oblicuo dorsal lo inerva el nervio troclear y el oblicuo ventral el oculomotor. Estos músculos los podemos ver en esta imagen también. Bien, acá esta imagen, que es una disección profunda, ya se abrió la periórbita acá y se puede ver bien cómo están disecados los músculos. Básicamente vamos a ver, bueno, este es el oblicuo dorsal, el oblicuo ventral y estos son los rectos. Ahí vemos con el número 1 al nervio troclear,
que va a inervar el oblicuo dorsal. El 2, que es el nervio oculomotor, este nervio básicamente se divide en una rama dorsal y en una rama ventral. Inerva el recto dorsal, medial y ventral, al oblicuo ventral, y también le da una rama al elevador del párpado superior. Bien, después, el 3, que es este pequeño, muy finito, es el nervio abducente. El abducente inerva al recto lateral solamente y al retractor del bulbo. También tenemos que considerar acá, además de estos 3 pares craneales que van a los músculos del ojo, estas ramas de estos nervios que también colaboran en la inervación de estructuras del globo ocular y de los párpados. Por ejemplo, el nervio oftálmico, que es rama del trigémino, es importante porque va a dar un nervio que se llama nervio frontal, que atraviesa el foramen supraorbitario, ella cambia de nombre, y va a inervar básicamente la piel de los párpados, del párpado superior y la conjuntiva. Y es básicamente sensitivo, estos no van a los músculos. Y el nervio facial, la rama aurículo-palpebral, que inerva los músculos de los párpados. Por eso, si había una parálisis, si recordamos cuando hablábamos del parálisis del nervio facial, una de las estructuras que se veía, digamos, caída, eran el párpado, ¿no? La rama aurículo-palpebral del nervio facial se divide, a ver, una rama auricular y una palpebral para los músculos de los párpados. Porque esta rama es motor. Bien, acá los vamos a describir a cada uno de los nervios. El nervio oculomotor es el tercer par craneal. Es un nervio básicamente motor, como su nombre lo indica. Lleva, eso sí, fibras parasimpáticas. Emerge por la fisura orbital, junto con los otros 2 pares craneales que vamos a ver, que es el troclear y el abducente, y se divide en 2 ramas, una rama dorsal y una rama ventral. La rama dorsal inerva básicamente al recto dorsal y al elevador del párpado superior. La rama ventral va a los rectos, recto medial y ventral, y al oblicuo ventral. Bien, en esta imagen podemos ver al oculomotor y a la rama dorsal, ¿sí?, que va al recto dorsal y al elevador del párpado superior, y la rama ventral que va al oblicuo ventral y al recto ventral. Ahí, básicamente. Bien, el otro par craneal que tenemos que describir acá es el cuarto par, que es el nervio troclear. Es un nervio básicamente motor, muy pequeño. Es el único que emerge desde dorsal, el mesencéfalo. Recuerden que todos los pares craneales emergen desde la parte ventral, ¿no?, del tronco del encéfalo. El único que emerge desde dorsal es el nervio troclear. Este nervio emerge, sus fibras se decusan, en lo que se llama decusación del nervio troclear, y luego entra en la fisura orbitaria, que es por donde emerge. Inerva básicamente al músculo oblicuo dorsal. El nervio abducente, que es el otro par que tenemos que ver acá, es el sexto par craneal, es motor y lleva fibras y lleva fibras simpáticas acá. Emerge también por la fisura orbital, junto con los otros 2 nervios, y se distribuye en el músculo recto dorsal y músculo retractor del bulbo o retractor del globo ocular, que es el que rodeaba al nervio. Bien, también entonces vamos a agregar, además de estos 3 pares craneales que van a los músculos del ojo, la rama oftálmica, el nervio oftálmico, que es rama del trigémino. Básicamente el nervio oftálmico es sensitivo, no tiene fibras motoras.
y va a inervar al aparato lagrimal a través del nervio lagrimal, que distribuye en la glándula lagrimal y párpado superior. Luego da el nervio frontal. Este nervio frontal es el que asciende, atraviesa el foramen supraorbitario, ahí cambia de nombre, pasa a ser nervio supraorbitario, inerva la piel del párpado superior. Y luego da un nervio que se llama nasociliar, que a nosotros nos interesa la rama infratroclear, que va básicamente a dar inervación sensitiva a la conjuntiva, a la carúncula lagrimal, al tercer párpado, a los conductos y sacos lagrimales. La otra rama va a cavidad nasal, que ahora por ahora no nos interesa en este tema. Bien, acá en esta imagen lo que podemos ver es el nervio oftálmico, que siempre es difícil de ver, es un nervio que emerge por la fisura orbital. Ahí vemos el nervio oftálmico y este es el nervio maxilar, ¿sí? Y ahí vemos el mandibular. Esas son las tres ramas del nervio trigémino. Hoy nosotros nos interesa la rama oftálmica, que es esta básicamente, que acá la vemos. Queda el nervio lagrimal, que básicamente inerva la glándula lagrimal y el párpado superior. El nervio frontal, que también asciende por dorsal del globo ocular, atraviesa el foramen supraorbitario y termina inervando la piel del párpado superior y la región frontal. ¿Sí? Básicamente, esos son los que podemos observar en esta imagen. Las demás son ramas del nervio mandibular, la rama mandibular y la rama maxilar del trigémino, pero bueno, que no tienen que ver ahora con esta parte del ojo. Bien, en esta imagen lo que podemos ver es una disección bien profunda del ojo. Como verán, acá se abrió la periórbita, que es esta membrana fibrosa. Y acá lo que vemos, bueno, este es el músculo el retractor del párpado superior, está cortado. Acá lo que se abrió es para ver todos los componentes del globo ocular, los músculos y los nervios. Básicamente es una disección muy fina, donde podemos ver, bueno, acá el nervio óptico que está saliendo del globo ocular, el nervio troclear, este finito, que va ahí al oblicuo dorsal, el oculomotor, ahí vemos la rama ventral del oculomotor, se nos perdió la rama dorsal, el abducente, este muy finito, ¿sí? Y ahí vimos los tres, el troclear, oculomotor y abducente. Y bueno, y la emergencia ahí del nervio óptico, ¿no? Bien, acá vemos en el ojo del perro el párpado superior, que ya lo habíamos visto hoy, el párpado inferior, la unión en las comisuras, comisura medial y comisura lateral. Y acá lo que podemos observar bien es la eversión del párpado inferior, y esto es la conjuntiva. La conjuntiva palpebral, que es lo que recubre por dentro al párpado. Por fuera es la piel, internamente la conjuntiva palpebral. Ahí vemos las pestañas, y ahí en la base están las glándulas tarsales o de Meibomian. Bien, acá vemos el aparato lagrimal, ¿sí? Que es lo que nos quedaría por ver. ¿Cómo está formado el aparato lagrimal? Básicamente por la glándula lagrimal, que está ubicado, que se ubica
en la parte dorsolateral de la órbita, esa glándula tiene conductos que desembocan en la conjuntiva palpebral internamente, bañan el ojo con su secreción, que son las lágrimas, y esto después sigue por los puntos lagrimales. Los puntos lagrimales están ubicados, uno en la abertura en cada uno de los párpados hacia el ángulo medial. Si nos ubicamos en el ángulo medial del ojo, hay una abertura en el párpado superior y una en el párpado inferior. Esos son los puntos lagrimales. De esos puntos lagrimales nacen dos pequeños conductos que se llaman canalículos lagrimales, uno para el párpado superior y otro para el párpado inferior, que desembocan en un saco que se denomina saco lagrimal. De ese saco lagrimal emerge un conducto que va a ir a la nariz. Es el conducto nasolagrimal, que desemboca en el vestíbulo de la cavidad nasal. Acá lo que podemos observar también en esta imagen es esta glándula, que acá figura como glándula de Wilmer accesoria, en realidad es la glándula del tercer párpado, que ahora la vamos a ver. Bien, en esta imagen podemos ver el aparato lagrimal en el equino, lo mismo. Una glándula lagrimal que, bueno, es bastante grande en el equino, también dorsolateral de la órbita, tiene también varios 10 a 12 conductos que abren ahí en la conjuntiva palpebral. Luego tenemos en cada párpado superior y el inferior, en cada uno de los párpados, los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal, y de ahí emerge el conducto nasolagrimal, que acá se puede ver bien el recorrido. El conducto emerge del saco lagrimal, va por la pared interna de la cavidad nasal, ¿sí?, empotrado en una especie de canal que le forma el hueso maxilar, todo por la parte lateral de la pared de la nariz, de la cavidad nasal, hasta desembocar en el vestíbulo de la cavidad nasal. Ahí lo vemos bien. Ahí se ve, acá en esta imagen se ve bien el recorrido del conducto nasolagrimal. Bien, el tercer párpado. El tercer párpado es una estructura que aparece en los animales en el ángulo medial del ojo y va a estar formado básicamente por una glándula, ¿sí? Hay especies que tienen dos glándulas, una superficial y una profunda. Básicamente, la mayoría tienen una sola, que es la superficial. Se llama glándula del tercer párpado. Esa glándula está sostenida por un extremo, por un cartílago. El cartílago ese tiene forma de T. En este extremo de la T, ahí se fija la glándula. Y esta parte horizontal, que es la parte más ancha de la T, es el borde libre. ¿Sí? Eso va a estar envuelto también por una conjuntiva, y es lo que nosotros observamos cuando protruye, ¿sí?, cuando sale el músculo del cuando sale el tercer párpado, que es lo que vemos acá. Acá en esta imagen lo podemos ver. Vemos el borde libre. Internamente, se alcanza a ver ahí, tenemos la base cartilaginosa. Esa es la parte de la rama ancha de la T. Luego tenemos la parte horizontal. Y acá internamente estaría la glándula, que no la vemos. Eso es lo que llamamos tercer párpado. Acá lo podemos ver en el gato. Podemos ver el aparato lagrimal y la glándula del tercer párpado. Acá tenemos la glándula lagrimal, los conductos, los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales,
el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal que va a desembocar en la nariz. Y ahí lo que se observa es la glándula del tercer párpado. Y esto es el tercer párpado, ¿no? El borde libre. Bien, los componentes del ojo, propiamente dicho, la estructura, digamos, del ojo. Nosotros, esto, bueno, básicamente ya lo habíamos visto en anatomía de primer año. Vamos a repasar cómo era la estructura del ojo. Básicamente teníamos que estar formado por tres túnicas. Una túnica fibrosa, que es la parte más externa, una túnica vascular, que es la parte media, y una túnica interna o nerviosa. La túnica fibrosa, que es esta que vemos acá, va a estar formada todo acá, en la parte más caudal, por la esclerótica, y en la parte más craneal, por la córnea. La túnica vascular, la que tenemos pintada acá en celeste, va a estar formada por la coroides, esta en celeste es la coroides, también va a estar formada por los procesos ciliares, lo que vemos acá, ¿sí? Y el iris, que es esto alargado. Los procesos ciliares y el iris. Los extremos del iris delimitan esta abertura que se llama pupila. Y luego tenemos la túnica interna o nerviosa, que está formada básicamente por la retina. Esto está pintada en amarillo. La retina va a tener una parte, que es esta, la más craneal, está pintada en negro, que es la parte ciega, y esta, que es la que está toda pintada en amarillo, que es la parte óptica. En el fondo va a estar la papila óptica, que es el origen del nervio óptico. Por lo general, hacia dorsal de la papila óptica aparece una zona que la podemos ver de color verde, azulado, que se llama tapetum lúcido, que en realidad está formado en la coroides. La coroides en esa zona está abundantemente infiltrada por vasos, que es la túnica vascular, pero además tiene melanocitos, que le dan ese color especial. A veces este tapetum coincide parte con la papila óptica o a veces no. Bien, después tenemos la córnea, que delimita por craneal entre el iris y la córnea un espacio que es la cámara anterior, y entre el iris y el cristalino la cámara posterior. Esas cámaras están ocupadas por líquido que se denomina humor acuoso, que es un líquido semejante al plasma. Luego tenemos el cristalino, que es otro medio transparente del ojo, que es una especie de lente de convexo, que está sostenido hacia los laterales por estas fibras de la zónula, también llamado ligamento suspensor del cristalino. Y hacia caudal del cristalino encontramos una cámara grande, ¿sí?, que está ocupada por otro líquido, un líquido más viscoso, que es el humor vítreo. ¿Sí? A todo ese conjunto se lo llama cuerpo vítreo. Bien, básicamente esto era lo que nosotros habíamos visto de la estructura del ojo. Bien, y acá tenemos en un corte, esto es más próximo, lo que podemos ver es el cristalino, la córnea, la cámara anterior, que contiene el humor acuoso, el iris, que es esto, y la cámara posterior. Bien, y ahí se ven bien, como esto está mucho más ampliado, las fibras zonulares, que son las fibras que sostienen a ambos lados al cristalino.
En esta imagen, bueno, es lo mismo que ya habíamos visto. Básicamente se ven las túnicas, las tres túnicas, las cámaras del ojo. Acá vemos bien los cuerpos ciliares, la pupila, no se veía por ahí tanto en la imagen anterior. Ahí vemos cómo las fibras de la zónula sostienen al cristalino, que es lo que también se conoce como ligamento suspensor del cristalino o de la lente, ¿no? Y la cámara vítrea ocupada toda por el cuerpo vítreo. La emergencia del nervio óptico, esto es lo que se considera papila óptica, y hacia atrás, bueno, los vasos sanguíneos también, que entran junto con el nervio óptico. Bien, y acá creo que terminamos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.